Pues me da mucho gusto recibir hoy en Contrapuntos a Benito Arrullada, uno de los analistas más finos con los que cuenta la prensa española, pero al mismo tiempo pues una figura muy relevante de la investigación económica en España, catedrático universitario y alguien que piensa contracorriente, y eso me interesa mucho. Benito, bienvenido. Gracias por invitarme a charlar con vosotros hoy. Pues en La culpa es nuestra, el libro que publicaste en la Esfera de los Libros a finales del año pasado, yo creo que de alguna manera sintetiza buena parte de tus preocupaciones en el debate público español. Y decía que es un libro a contracorriente porque lo que te interesa es sentar algunas ideas en las que nadie está pensando o mirar los problemas desde otra óptica. Quizá el hilo conductor del libro, pero aquí me desmientes tú, es justamente que es muy fácil acusar a los políticos de los males de una sociedad, y lo que tú dices como tesis central que atraviesa todo el libro es que en realidad los políticos son un reflejo de lo que la sociedad quiere, ¿no? Sí, el libro, gran parte del libro, la primera parte, sobre todo lo que hace es verificar la existencia de una correlación importante entre las preferencias que manifiesta el electorado en las encuestas y demás, por un lado, y por otro lado, las políticas que los políticos, valga la redundancia, ponen en práctica, y también la conformación que tienen las instituciones españolas, por ejemplo, pues el sistema fiscal, que es el que define el marco de incentivos de la actividad económica, ¿no? Así es. Estudias básicamente la fiscalidad, la competencia y la redistribución como los tres asuntos claves en donde hay un eco, una sintonía entre masa ciudadana, entre ciudadanos y clase política, ¿no? Y al mismo tiempo tu preocupación es que esto enmascara problemas que se están volviendo irresolubles, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de las reformas liberales que la economía española necesita, ¿no? Sí, porque los objetivos que queremos pues suelen ser contradictorios con los medios que nosotros mismos, los votantes, obligamos o condicionamos a los políticos a adoptar, ¿no? Entonces, pues, en cualquier dimensión que queramos analizar, casi, ¿no? Queremos pues vivienda asequible, pero favorecemos la adopción de políticas pues que quizá con la mejor de las intenciones, pero con el peor de los resultados. El resultado pues es destruir pues el mercado del alquiler o destruir los incentivos para que se construyan viviendas, etc. Nuestras preferencias son a menudo muy contradictorias, ¿no? Esto de la vivienda, pues tenemos incluso aspectos obvios, ¿no? Pues todos queremos vivir en el centro de las ciudades, pero a la vez impedimos que se edifique en el centro de las ciudades y no queremos que se toquen los edificios antiguos ni que se edifique en altura, por ejemplo. Bueno, pues simplemente de donde no hay no se puede sacar. Y sí, las dos ideas son contradictorias. Quizá podríamos ir un poco atrás porque lo que dices es, bueno, el problema de este gran consenso ciudadano es que impide en el fondo las diferencias entre los partidos, que todos están más o menos de acuerdo en las políticas que ejecutan, y eso no solo afecta a la posible ideación de soluciones, sino incluso al nivel del debate, porque todo el mundo está repitiendo más o menos, pensando dentro de las mismas consignas, ¿no? Sí, hay una paradoja, ¿no? Porque a la vez pues se habla mucho de que la sociedad está muy polarizada, ¿no? De que hay mucha confrontación y demás, pero está polarizada sobre asuntos relativamente triviales. Sin embargo, sobre los asuntos más cruciales, incluso ahora mismo hay votaciones pues muy mayoritarias. Estoy hablando pues de algo tan central como diciembre,
subir, ajustar a la inflación y subir el sueldo de los empleados públicos. Se adoptó por amplia mayoría, ¿no?, de la decisión del Congreso, y es muy probable que en las próximas semanas se adopte también algo parecido respecto a la subida de las pensiones, ¿no? En ambos casos son decisiones muy discutibles, por lo menos al nivel que se han tomado. Pero lo grave es que se han tomado de forma prácticamente casi consensuada, ¿no? Y casi dándolo por hecho, ¿no?, que hay que hacerlo. Digamos, el nivel el nivel de discusión incluso, ya no de confrontación, sino el nivel de discusión de dos asuntos tan cruciales como esos es casi inexistente. Ahí caen los legisladores en lo que tú has llamado el presentismo, ¿no? Esta idea de actuar solo para lo que te da rédito electoral inmediato y olvidar cualquier consecuencia en el futuro, ¿no? Ciertamente. Pero ese mismo es un ejemplo también de la correlación que existe entre las decisiones políticas y las preferencias personales, porque también en esto del presentismo somos uno de los países europeos que en igualdad de condiciones un porcentaje alto de ciudadanos pues dice tener dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, quiero decir, ese tipo de ciudadano es también un tipo de ciudadano que tiende a sacrificar el futuro para estar mejor en el presente, que exhibe cierta miopía, ¿no? Entonces, bueno, nuestros políticos cuando hacen exactamente lo mismo, que es pues favorecer el consumo para sacrificar, a costa, perdón, de sacrificar las inversiones o el largo plazo, pues están en el fondo repitiendo lo que hace el ciudadano. Y además haciendo posible que el ciudadano lo haga, ¿no? Porque si se suben las pensiones o los sueldos públicos más allá de lo que podemos permitirnos, como se está haciendo, ¿no?, pues estamos favoreciendo que el consumo prospere, pero que no haya inversión. Estamos invirtiendo en general muy poquito. Hemos tenido una desgracia ferroviaria hace poco que es un buen síntoma muy obvio, evidente de este tipo de problema, pero podríamos irnos a cualquier otro sector. Y el tema que te preocupa también en el libro, pero a lo largo de tus columnas y de lo que has trabajado, es además que las cuentas españolas ya no son proyectables en el futuro, ¿no? Es decir, que no puedes vivir siempre generando un déficit de esta magnitud, ¿no? Ciertamente. Me lleva preocupando mucho tiempo. Lo que pasa con estos asuntos es que el futuro no sabemos cuándo llega, ¿no? Llega de la forma más inopinada y sorprendente a menudo, y puede llegar en 6 meses o en 6 años, pero está al llegar. Está al llegar y si miramos hacia atrás, pues vemos que en los últimos 20 años prácticamente pues no hemos progresado nada en términos por habitante, ¿no? La economía crece, pero en términos de bienestar por habitante, en absoluto, ¿no? Entonces, estamos perdiendo posiciones, incluso dentro de Europa, y Europa está perdiendo posiciones en el mundo, ¿no? Entonces, la situación no es, el diagnóstico no puede ser benevolente de lo que estamos haciendo. De ahí tu insistencia en que se requieren reformas liberales, y básicamente lo que propones es, bueno, pongamos al empresario, al creador de riqueza en el centro, porque ahora está en el margen, ¿no? Bueno, este es uno de nuestros rasgos diferenciales, y además es también uno de los rasgos diferenciales de nuestra izquierda, ¿no? Si uno mira el modelo escandinavo, por ejemplo, en el modelo escandinavo los creadores de riqueza se les respeta. En nuestro país no se respeta al creador de riqueza, ¿no? O sea, no tiene prestigio, etcétera, etcétera. Incluso a veces se le vilipendia, ¿no? Claro, volvemos a lo de antes, de donde no hay no se puede sacar, y malamente se puede distribuir lo que no se ha producido. Entonces, este tipo de obviedades, yo diría que pesa muy poco
en la conducta revelada de muchos de nuestros ciudadanos. Y nuestros políticos parece que se adaptan bastante bien a estas preferencias, ¿no? ¿Y por qué? Porque España tiene un entramado empresarial muy desarrollado, muy competitivo, es un país exportador. ¿Por qué los empresarios aceptan con cierta mansedumbre este diálogo envenenado con la clase política? Bueno, no es papel del empresario, no podemos pedir al empresario que nos resuelva el problema político. El empresario bastante hace con organizar su empresa y además adaptándose al entorno que cada país le ofrece. A veces ese entorno es un entorno razonable y otras veces poco razonable. Y el empresario se debe a su empresa, a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, a la gente de la empresa. Y para que todos ellos prosperen, tiene que adaptarse. Entonces, su papel es ese, no es resolver el problema político. No, Para eso hay otros empresarios, digamos, políticos, para eso tendríamos que tener empresarios políticos, partidos políticos, organizaciones políticas. que es algo que también criticas porque hay un gran déficit de eso, ¿no? Lo trato poco en el libro, no es un aspecto que domine en absoluto de la organización de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Creo que es importante y podríamos tomárnoslo como pregunta, decir, cuál es la función que en ese contexto, por ejemplo, con esa ciudadanía, qué puede hacer el liderazgo político por resolver esos problemas, ¿no? Lo único que se trata un poquito en el libro es que es un poco la evolución, ¿no? de la pregunta, o sea, de por qué muchos de los que ya tenemos ciertos número de años, pues tenemos la impresión de que la calidad de los representantes políticos ha descendido notablemente, ¿no? Incluso creo que hay algún estudio empírico que lo confirma, ¿no? Si esto es así, la pregunta que yo me hago es que a los políticos los elegimos. Entonces, quiero decir que uno puede responsabilizar de la calidad o poca calidad de los políticos precisamente a quienes los elegimos. Claro, a la ciudadanía, claro, que vuelves la a la ciudadanía, tesis. lo que uno observa es que la ciudadanía, cuando sale por casualidad algún político brillante, algún político, por ejemplo, que hable bien o que haga argumentos un poco sofisticados, la ciudadanía tiende a machacarlo. Sí, Cuando uno mira las encuestas de cómo elegimos a los políticos, pues salen cosas, incluso en términos relativos con Europa, salen cosas interesantes, salen cosas como que algunas de las variables. Yo no diría que estas encuestas nos dicen toda la verdad, ni mucho menos, pero hay algunos indicios muy preocupantes, ¿no? De que los elegimos más bien por afinidad y que la competencia, o sea, la competencia profesional y demás, en promedio, por supuesto, estoy hablando en promedio, importa poco, importa menos que en Francia o Italia. Eso es interesante a lo largo de todo el libro, y es que las afirmaciones que vas haciendo en el ensayo están sustentadas en estadísticas, en tablas de análisis, en datos duros que digamos, vuelven mucho más sólido el argumental, ¿no? Y eso me parece que ahí se ve la parte del científico social, ¿no? Creo que digamos, una de las cosas que más te preocupan es una economía sobreregulada, ¿no? Y es un mal no solo español, sino también europeo. Sí, obviamente, y en esto no nos ha ayudado, desgraciadamente, no nos ha ayudado nada a Europa, porque Europa ha evolucionado en un sentido muy negativo, ¿no? Y con el agravante además de que nosotros, como queríamos ser europeos, pues, pero éramos ya de origen muy estatistas, por así decirlo, pues hemos adoptado muchas de las regulaciones europeas haciéndolas todavía más restrictivas. Entonces, si la regulación ya era muy restrictiva, pues aquí más. Y además la aplicamos a nuestra manera, ¿no? Que con todos los vicios conocidos, ¿no? De que
Bueno, se aplica desigualmente, se aplica el reglamento para el enemigo, pero la excepción para el amigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se usa el reglamentismo, se usa como arma de combate, ¿no? Y además muy poco amable en términos de tramitología, de digitalización. Bueno, Cualquiera que también. tenga una empresa sufre muchísimo las horas que pierde en los trámites. Ya no digo cumplirlos o no, simplemente La llevarlos a cabo, ¿no? digitalización, tal como se suele aplicar, suele ser una farsa. O sea, empeora. Yo he trabajado en algunos de estos proyectos y he ayudado en algunos de estos proyectos y mi impresión es que muy a menudo empeora la situación y se usa. Además, la digitalización es muy peligrosa en términos de corrupción porque los servicios que se contratan son muy difíciles de valorar. Al fin y al cabo, un puente hay algo tangible y físico, pero en un software admite muchas posibilidades de fraude. Claro. Entonces, hay que ser muy, muy cautelosos y muy escépticos con las propuestas de digitalización. Lo mismo que con las de simplificación. Muchas veces la simplificación solo va a comprimir trámites, o sea, mantiene todo igual, pero más comprimido, lo cual es muy costoso, cuesta lo mismo o más, y hay un esfuerzo muy grande para no conseguir nada. Cantidad de vicios en todo este proceso. Pero al mismo tiempo propone soluciones en este Sí, ámbito, pero ¿no? la solución tiene que ser cortar por lo sano, si me permites. O Sí. sea, la solución tiene que ser derogar lisa y llanamente, no simplificar, o sea, no querer estar en misa y repicando. Una respuesta parecida, aunque a discusión con lo que está haciendo Milei en la Argentina, por ejemplo. Sí, hay mucho hay mucho que admirar de Milei. Por ejemplo, la reforma de alquileres, que es muy parecida a la que se hizo aquí, a la que hizo aquí Felipe González en el año 85, que es, o sea, el famoso decreto Boyer, que liberaliza el mercado de alquileres y los establecimientos comerciales, ¿no? Apertura de establecimientos comerciales, horarios, etcétera. Es un decreto de, creo recordar, 2 páginas y media. O sea, no hace falta mucha ingeniería para eso, pero los efectos estuvieron a la vista. Es un caso muy bueno el de los dos, el de alquileres y el de comercial, porque a los 9 años justos, año 1985, en el 94, ya estábamos promulgando leyes que daban marcha atrás, ¿no? O sea, Leyes además de iniciativa socialista también. bueno, era un gobierno socialista condicionado porque necesitaba el apoyo de CiU y estaba muy condicionado porque desde Cataluña se presionaba para que esas reformas se les diera marcha atrás. Duró 9 años, básicamente. Sí, básicamente 9 años. Después, a partir del 94, pues se inicia una pendiente que, en el caso sobre todo de los alquileres, ha sido desastrosa, ¿no? Estamos en la situación en la que estamos ahora mismo, donde... En el libro también estudias las dificultades inmensas de, por ejemplo, el mercado laboral. El que esté, por ejemplo, más regulado el derecho a huelga que el propio trabajo en sí. Y luego, ¿cómo? O la circulación. O la circulación. O sea, ¿no? el derecho a huelga prevalece totalmente sobre el derecho a circular, que es un derecho muy fundamental, ¿no? Pues El sin derecho a duda. moverse, a desplazarse. Claro. O es un mercado que privilegia al que ya tiene trabajo. Bueno, obviamente. Y eso complica enormemente el Pero incentivo. esto lo hacemos ¿no? con todo, también la vivienda. O sea, las nuevas regulaciones del alquiler que se han introducido en estos años, ¿qué privilegia? Aquel inquilino que tiene contrato. ¿A quién perjudica más? Al inquilino que no tiene contrato, que quiere tener contrato en el futuro. Pero claro, políticamente esto tiene, los costes y beneficios son visibles de forma muy diferente. El que tiene un contrato sabe que eso le beneficia. El que piensa que quizá, probablemente, contrate en el futuro, pues no sabe que se le está perjudicando. Y cuando está en situación de contratar, ve que no hay alquileres, pero no identifica la causa. No lo relaciona. No relaciona la causa. Incluso ha sido él quien ha votado por esas regulaciones, sin darse cuenta. Claro. Y eso se reproduce en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. De la economía y de la política mercado de española. trabajo totalmente, ¿no? Claro. Entonces, es esta, iba a decir irracionalidad, no es irracionalidad, es esta ignorancia racional del votante el factor principal detrás de estos problemas. Con 2 elementos que tocas, por supuesto, en el libro, porque uno dice, bueno, ¿cómo
produzco una ciudadanía más ilustrada. Uno sería la educación y otro sería los medios de comunicación, ambos abordados en el libro. Pero quizá antes de llegar a esas dos discusiones que también me interesan mucho, tienes una frase para definir la actividad de los políticos que me parece muy atractiva, que son la captura de la renta, que capturan renta. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es tan relevante en tu pensamiento? Bueno, no solo de los políticos, sino en general de la actividad política, ¿no? En términos muy generales, uno puede, digamos, ganar dinero produciendo algo y vendiéndolo, algo valioso, algo que quien lo compra lo valora más que quien lo ha producido, etc. Adam Smith puro, bueno, ¿no? claro, ahí lo que hay es un aumento de la tarta, y después ese aumento de la tarta se divide entre las partes, ¿no? Y si hay competencia, pues una competencia productiva, en el sentido de que aumenta el tamaño de la tarta. Pero claro, en la actividad humana todos tenemos una opción alternativa, que es, por unas vías o por otras, buscar la manera de apropiarnos una parte mayor de la tarta social, de lo que se ha producido, ¿no? La captura de rentas, en términos muy generales, pues se refiere a esto. Uno puede hacerlo en actividades comerciales, contractuales, etcétera, pero puede hacerlo también en la política. La política es muy dada a este tipo de fenómenos, pues porque si consigue convencer al decisor político, al que tiene la fuerza, ¿no? Al que tiene, controlando el Estado, pues tiene el monopolio de la fuerza, pues consigue convencerlo pues, de que congele los alquileres. Pues si congela los alquileres, los contratos de alquiler se convierten en un mecanismo para transferir riqueza de los propietarios a los inquilinos. Esto no quiere decir que eso esté bien o mal, simplemente es una realidad. Si uno consigue que geográficamente, interregionalmente, los flujos de financiación se distribuyan de una manera o de otra, pues se produce un fenómeno parecido. Claro, por eso también te interesa cuando el político crea sobreestructuras que financia con esa tarta y es solo para su propio mantenimiento. Es decir, ahí hay una captura ya completamente cínica, ¿no? La que tiene que ver con fiscalidad, con sobreregulación, con toda la cantidad de trabajadores al servicio del Estado, funcionarios, cuya única función es existir, pero que no tienen algo que afecte directamente a la ciudadanía, ¿no? Toda la actividad, pero no solo en el sector público y privado, toda la actividad humana cae presa de este tipo de conflicto entre, digamos, competencia productiva y competencia, no sé decir extractiva, o competencia por búsqueda de renta. En toda actividad uno tiene siempre estas dos opciones, ¿no? Entonces las sociedades lo que tienen es que buscar la manera de organizarse. Lo ideal es que las sociedades estén organizadas de manera que favorezcan la competencia productiva y perjudiquen la competencia extractiva. Porque en la competencia extractiva no aumenta el tamaño de la tarta, ¿no? Entonces, el truco es favorecer esa competencia productiva. Lo que te referías antes y la diferencia que hablábamos de cómo se trata a la empresa en Escandinavia o cómo la tratamos en España, pues es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? El tipo de regulaciones que tenemos que más ralentizan más que favorecer, o sea, pues otro ejemplo de ello. El uso de la regulación, claro, como mecanismo para capturar rentas, no para mecanismo para apropiarme de un pedazo del PIB sin ofrecer nada a cambio, ¿no? Pues lo que ocurre en la práctica, de todas formas, si entramos a discutir casos concretos, bueno, pues es razonable que haya muchas discrepancias en estas materias y que
los partidarios de una regulación pues la vean como algo que aumenta el tamaño de la tarta y, sin embargo, otros pues tendan a verla como algo meramente de captura de rentas, ¿no? Pero bueno, esto es algo que hay que discutir y hay que discutirlo, es muy importante discutirlo en cada caso concreto. Pero al mismo tiempo, digamos, la lógica económica enseña que, digamos, como un hecho objetivo, que la tarta solo se crea desde el mercado libre. Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué Yo eso no no ha sería permeado? tan tajante en eso. Corrígeme, por favor, Sí, por eso. urgentemente. No, bueno, la tarta, el mercado necesita del Estado. Sin duda, y regulación Claro, también. entonces, bueno, si el mercado, si la presencia del Estado favorece que haya un mercado más productivo, lo que hay que buscar es la simbiosis adecuada y además dependiendo de cuáles sean las verdaderas preferencias de la ciudadanía. Claro, ¿No? pero la metáfora biológica es útil, porque más que simbiosis lo que hay es parasitismo, ¿no? Sí. En cierto sentido. Bueno, pero no, la metáfora biológica es que simbiosis y parasitismo, yo no sé, habría que preguntar a los biólogos, Igual pero es lo mismo, yo no claro. sé si la diferencia o cuánto hay de cada cosa en muchos de estos casos, en la biología, no lo sé, pero no me sorprendería que la frontera no estuviera clara. Claro, como pasa en las sociedades, ¿no? Volviendo al tema de la educación, que me interesó mucho en tu libro y en tu propuesta, lo que dices básicamente es el descrédito del mérito, del esfuerzo, del destacar, a quien verdaderamente perjudica es a las clases desfavorecidas. ¿Por qué? Hombre, pues las clases pudientes, por un lado, tienen otros mecanismos para ascender, aparte de que no necesitan ascender, ya disfrutan, ya heredan posiciones de favor, ¿no? Pero es que además las clases pudientes también tienen maneras de buscar la educación adecuada, ¿no? Me contaban hace poco unos compañeros con niños pequeños que en Cataluña ha sido masiva el aumento de demanda de los mejores colegios privados, puramente privados. ¿A raíz de qué? A raíz de los últimos y penúltimos datos de PISA, que lo que muestran es que la educación en Cataluña está por los suelos. Claro, y la gente que puede busca la solución privada, Obviamente. ¿no? Al que perjudicas es al que depende de la educación pública, pero es de nuevo una idea contracorriente, es decir, pasar a todo mundo lo que realmente significa es reprobar a los buenos. Esa es tu idea, Sí, ¿no? bueno, el pasar a todo el mundo perjudica más. En general, relajar los estándares de todo tipo. Hay estudios incluso sobre los estándares morales y el papel de los estándares morales rigurosos en países pobres, en la Escocia de hace siglos o ahora en países subdesarrollados y demás. La gente más humilde demanda estándares morales estrictos y el argumento es que, al parecer, le vienen bien esos estándares morales estrictos y incluso morales, si hablamos de educativo, pues quizás más claro, le vienen mejor y los valora más que la gente más pudiente, porque los necesita más para salir adelante. La educación lo conectas también con la crisis demográfica, con el problema de la pirámide poblacional y con la obsesión de los padres que tienen solo un hijo y sienten como la responsabilidad vital de traerles la felicidad, les llamas con una metáfora de padres quitanieve, ¿no? Que tienen la imperiosa necesidad de que sus hijos sean felices, solo tienen un hijo y eso está generando generaciones muy frágiles, muy poco abiertas al mercado laboral, muy poco abiertas a la dura realidad que van a enfrentar cuando dejen el cascarón, ¿no? Hay indicios en esta dirección, ¿no? El tema es muy controvertido y demás. Hay pros y contras de todas formas, porque ese prototipo de
hijo único, casi único y demás, se suele invertir muchos recursos en la educación de esos niños. Entonces, en teoría serían niños de alta calidad educacional, pero suelen tener un déficit en otras dimensiones importantes. Pues, sabrán muchos idiomas, pero tienen un déficit de, digamos, de monopolio afectivo, ¿no? o de incapacidad por este tipo de conductas, de padres quitanieves, etcétera, de sobrevivir por sí mismos, de buscarse la vida y cosas de este tipo. De lidiar con la frustración. De lidiar con la frustración, ¿no? Claro. Esto lo iremos viendo. Se entremezcla también en este asunto mucho en los últimos años, sobre todo la influencia de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay muchas dudas en la evolución de estos fenómenos, pero son preocupantes. A mí, en educación, de todas formas, lo que me preocupa más, y pensando en España más que estos fenómenos, es la caída de estándares, sobre todo del sistema público, pero también del privado, que probablemente, a mi juicio, viene dado también por la demanda, Claro, relacionado con este tipo de asuntos, pero claro, y que además es un ejemplo más de algo que mencionabas antes, que es simplemente el presentismo. O sea, la educación, en cierta medida podemos pensar que la educación ha pasado de ser una inversión, que siempre la veíamos como inversión, o sea, simplemente formación, capital humano en todos los sentidos, para ganar dinero, pero también para ser una persona mentalmente sana en el futuro, etc. Inversión. Mi interpretación de mucho de lo que ha pasado en España en los últimos 50 años en educación es que la hemos transformado en gran medida en un bien de consumo en el presente. O sea, la prioridad es que los niños y los estudiantes sean felices en el presente, ¿no? Quizá el ejemplo del paso del bachillerato a la universidad con las pruebas PAU, ¿no? Que ha tenido distintos nombres, que antes efectivamente era una prueba difícil y que dejaba mucha gente fuera de la universidad. Y hoy casi es una forma de colocar a todo mundo en distintos grados universitarios. Sí, con consecuencias además nefastas, porque de hecho es el precio más relevante de entrada a la universidad. Entonces, podemos hablar de que es un precio sombra, no es un precio monetario, pero funciona como un precio, ¿no? Entonces, digamos, el estudiante paga el acceso a la universidad, a una u otra carrera, y paga el acceso con esa nota de selectividad. Eso lleva consecuencias. Primera, que algunos colegios manipulan claramente, y algunas comunidades autónomas manipulan esa nota. Otra consecuencia, pues que muchos de los estudiantes están estudiando carreras que no les interesan, que no tienen ningún interés. Hay una crisis vocacional importante. Esto se empezó a notar en medicina, porque medicina fue donde se introdujo un numerus clausus serio, fue la carrera donde primero se introdujo, y ya en aquel momento, a los pocos años, empezó a producirse este fenómeno, de que la gente que estudiaba medicina tenía poca vocación. Poca vocación. Claro, las consecuencias de este tipo de fenómeno a largo plazo son monumentales. Claro. Al mismo tiempo, dices, las universidades han dejado de competir entre sí y los maestros han dejado de competir al interior. Es decir, que uno de los remedios que tú ves es la búsqueda de la excelencia, la competencia, atraer a los mejores, no tener miedo a diferenciarse, ¿no? Y criticas un poco el fraude del claustro, los ascensos vía nepotismo, vía encargo, esta idea de que la vida universitaria empieza a ser una carrera burocrática, ¿no? Bueno, sí, es que en la universidad... En la Universidad Española se produce una anomalía, que siendo un departamento pagado con el presupuesto público, pues sin embargo las universidades tenemos autonomía. No hay rendición de cuentas, claro, ¿no? Claro. Si se une que nos da el presupuesto y tenemos autonomía, pues la consecuencia inevitablemente
va a ser que esos recursos se van a utilizar en beneficio de los que toman las decisiones. Esto es lo que hemos observado. Llevamos así desde el año 83. En el año 83 se hace una... Bueno, incluso desde antes, porque hay un precepto constitucional sobre la autonomía de las universidades, ¿no? Pero ese precepto constitucional pues, se ha interpretado muy mal. Sí, porque se refería a no interferencia política, a libertad para el Claro, saber, esto venía de la libertad de historia de cátedra, que claro. desde el poder político se cesaba a los profesores, Claro. se nombraba a dedo a los rectores, pero bueno, ¿por qué no se va a nombrar a dedo a los rectores si es el presupuesto del Estado quien paga? ¿Acaso no se nombra a dedo al, no sé, al presidente de Renfe o de Claro. Adif? Por decir algún puesto al azar, ¿no? Un puesto al azar, claro, Claro. o el de televisión. Claro. Pues no hay motivos para que no sea así. Entonces, claro, si se nombrara a dedo, habría algún mecanismo, tendríamos algún mecanismo de rendición de cuentas, aunque sería un mecanismo puramente político y demás, pero bueno, sabríamos a quién echarle la culpa de que la universidad no funcionara. Ahora mismo no hay nadie. A mí nos han dado casos incluso de que, porque al final lo pagan las autonomías, el presupuesto de las universidades, se han dado casos de autonomías que han pedido que los rectores dieran cuentas en los parlamentos regionales y los rectores, creo recordar que se negaron a ir. Sí, O sea, sí. pero, Hay un apartado completo del libro sobre Cataluña, hablando de excepcionalidad y de captura de rentas, y haces un estudio que es histórico y también del presente, ¿no? Lo curioso en tus tablas es que demuestras con poca discusión que Cataluña ha crecido más cuando ha tenido menos autogobierno, ¿no? bueno, yo me limito a poner los datos en un gráfico, ¿no? Y Pero señalar, miren, de aquí tenemos los datos tanto de PIB como de los datos históricos de PIB como de población, es lo que muestran que las tasas de crecimiento mayor coinciden históricamente desde 1640, no sé, 1500 creo que se remonta el gráfico, coinciden con épocas de muy poca autonomía. Entonces me empiezo el capítulo preguntándome, ¿esto por qué puede ser? Porque en lugar de capturar rentas del Estado se dedicó a la empresa, ¿no? Sí, hombre, una cosa que... Y Jaume Vicens Vives tiene un libro en la que glorifica el pactismo como un atributo cultural muy catalán y muy definitorio de la manera de ser catalana y demás, ¿no? Claro, según cómo se entienda ese pactismo es, en el fondo, el vamos pactando. Pero claro, yo eso lo entiendo, me parece que puede ser una fuente grave de problemas, que encaja además con otros indicios empíricos de que la sociedad catalana es muy personalista, como lo es la española, pero quizá un poquito más. Sí, quizá exacerbado, Quizá ¿no? un poquito más. Desde este punto de vista, Cataluña sería lo más español de Pero al mismo la tiempo, península, vamos. otro de los gráficos que me llamó la atención dentro del apartado de Cataluña es que es la parte de la sociedad española que más desconfía de sus representadores, de sus representantes, de su clase política, por decirlo, ¿no? Sí, bueno. Una de las hipótesis que se pueden hacer al respecto es que la clase política catalana es muy peculiar. O sea, el porcentaje de apellidos de origen catalán en la clase política catalana es altísimo. A diferencia del resto de la sociedad, por ejemplo. Claro, muy superior al del resto de la sociedad. Entonces hay una desconexión, quizá, pero este podría ser uno de los motivos, ¿no? Claro. Por otro lado, políticamente Cataluña es una cosa muy rara, porque porque tiene, digamos, la Generalitat y el Estado, tiene Barcelona, tiene Madrid, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio extraño, ¿no? Y se nota pues, en los distintos porcentajes de voto en unas elecciones y en otras. Entonces, o sea, Cataluña es como, de momento, era por lo menos dos sociedades, ahora es muchas más, porque con los niveles de inmigración que tiene, ahora es muchas más sociedades, Claro. ¿no? Y va a ser más en el futuro. ¿En qué año llegaste a vivir a Barcelona? Septiembre del 94. O sea, ya pasaste de los 30 años. Y has visto esta evolución. ¿Cuáles serían tus líneas rojas? Porque has visto un cierto deterioro, ¿no? Deterioro...
Sí, en las... Esto es muy difícil de apreciar o de enjuiciar, ¿no? De medir. Está claro que desde el procés, claro, quiero decir, hay bastante opinión de residentes en Cataluña, tanto de origen catalán como no catalán, bastante opinión de que el ambiente, la cordialidad, por ejemplo, ha decaído y que es muy superior en Madrid que en Barcelona. La diferencia de Madrid y Barcelona, ¿sabes? Que es el espejo en el que Barcelona siempre comparándose con Madrid. Durante muchos años pues la comparación era muy favorable, eso empezó a ser desfavorable y entonces surge... Claro, hay una competencia interesante. Que puede ser sana, ¿cierto? Que puede ser sana, obviamente. Puede ser sana, volvemos a lo de antes, puede ser productiva o improductiva, claro, ¿no? O extractiva. Entonces decías, hay un deterioro de la convivencia. ¿En qué más deterioro no solo la convivencia? Diría también una cosa que en su momento me sorprendió. Viniendo, yo he vivido sobre todo en Asturias, en Estados Unidos. Y fuera de Cataluña se tiende a, creo, o se tendía más, pero todavía se tiende mucho a sobrevalorar Cataluña. Entonces, mi primera impresión en Cataluña es que era mucho más española de lo que yo creía. Muy claramente. De los primeros años de vivir mucho ahí. Más española, y digo mucho más española quizá con comillas y diciendo, podría añadir casi en el peor sentido. O sea, que los vicios de la sociedad española, los vicios típicos que consideramos, los que hemos mirado a España siempre con espíritu mínimamente crítico, pues esos vicios en Cataluña no es que fueran menores, es que en muchos casos parecía que fueran mayores. Lo del personalismo, después de estos 30 años o 30 y algo años ya, creo que lo del personalismo es una de las claves, pero quizá porque profesionalmente en otro tema de investigaciones y de temas me he dado en estudiar mucho los temas que llamamos de intercambio personal versus intercambio impersonal y demás. Entonces estas categorías me resultan muy, digamos, es el martillo que conozco, entonces tiendo a utilizar esa herramienta como instrumento de análisis, quizá intentando explicar más de lo que pueden explicar. Pero es que es uno de los elementos del libro, que la sociedad española es mucho más homogénea de lo que a sí mismo se reconoce, ¿no? Los datos demoscópicos lo dicen, Así y lo dicen además, o sea, más homogénea que otros países europeos. Así es. Y después, y pasa también con Cataluña dentro de España. O sea, Cataluña no pensaría que es muy heterogénea y demás, pero claro, los datos demoscópicos, lo que se pregunta a la gente es su opinión sobre diversas materias. Entonces, claro, siempre tenemos la cuestión de que si preguntáramos sobre otras cosas, pues igual había más heterogeneidad. O lo que sea. Usas dos metáforas en el libro que me gustaron mucho, literarias, para alertar de dos peligros, ¿no? Uno es el mundo hedónico, sin competencia, al que parece estar dirigida Europa de una manera ingenua, sería un mundo feliz de Huxley. Y el otro, el riesgo de la sobreregulación en la que están países claramente autoritarios como China, pero a la que también se podría acercar Europa y que utilizas la metáfora de 1984 de Orwell, ¿no? ¿Sientes que ese es, digamos, el Caribdis y la Escila en la que se mueve Europa hoy? Sí. Sí, y, bueno, esas dos obras me resultan fascinantes y muy productivas, en el sentido de... En algún momento intentamos utilizarlas incluso en clase con los estudiantes y se hacía un poco difícil, ¿no? Pero ciertamente, yo, aunque hay las metáforas estas literarias, cuando no hace mucho, un año más o menos, intenté jugar con esto en un par de tribunas. Yo creo que al final no llegué ni a publicarlas, porque era muy... O sea, ampliando. Tengo algo publicado sobre estas... y en el libro toma algunas de estas ideas, ¿no? Haciendo la comparativa con El mundo feliz y el 84, ¿no? Pero cuando
cuando después se intenta aplicar estas dos metáforas literarias, se intenta aplicar a la evolución reciente y demás, surgen muchos problemas. Es complicado. Realmente no sabemos en qué novela estamos viviendo. Exacto. Hay un tema en un libro reciente de David Reeve que me interesó mucho porque dice que la empresa ha sabido adaptarse muy cómodamente a las exigencias de lo políticamente correcto y del universo woke, Sí. porque no le afectan en nada. Y es algo que tú en cierto sentido también dices, ¿no? Por ejemplo, toda la regulación o exigencia, entre comillas, científica o ecológica, en el fondo es una parodia, no funciona como tal y se puede evadir simplemente llenando los cuestionarios. Incluso lo llevas a la compliance. ¿Por qué no nos explicas un poco esta crítica que haces? Bueno, yo creo que una cosa que tenemos que... Yo a veces he utilizado esta metáfora para las empresas, que es una empresa competitiva es una especie de robot. Simplemente está en un ambiente y se adapta al ambiente. Lucha por sobrevivir en el medio que le pongas, ¿no? Entonces, ¿qué se lleva a lo woke? Pues se adapta, Esto hace que muchas veces las empresas contribuyan a la revolución y que las empresas hagan... o sea, ¿por qué los grandes estudios de Hollywood, que son capitalistas, por qué hacen mayormente películas anticapitalistas? Porque es lo que pide la clientela. Porque es lo que pide la demanda. Claro, se están disparando en el pie y puede que si se hacen muchas películas estas, puede que la probabilidad de revolución, digamos, aumenta. Pero las empresas, mientras sea un negocio que las empresas piensan en su beneficio, no tienen por qué pensar en otra cosa. Claro, que ese es el llamado de atención que también hace. Claro. Quien deben pensarlo, por ejemplo, es la los clase políticos o la clase intelectual de la que haces una crítica muy dura que viene desde el ¿cómo se llama? Regeneracionismo, porque tienes una mirada muy crítica, incluso de Ortega, ¿no? Y sientes que esa prisión del pensamiento no está permitiendo ventilar la casa en España, ¿no? Bueno, el intelectual es un empresario más. Hay también demanda, oferta. Hay un mercado de las ideas, por ¿no? Supuesto. Claro. Por supuesto. Y es un mercado muy peculiar. Reynolds os decía que si los mercados comerciales fallan, el de ideas tiende a fallar mucho más que los otros. Con lo cual, si regulamos el mercado de productos, armó un escándalo con un papel que argumentaba eso, ¿no? Que si regulamos el mercado de productos deberíamos regular más el de ideas, porque falla muchísimo más que el de productos. Claro que falla. Claro que falla, y hay todo tipo de problemas en el mercado de las ideas, porque las ideas son muy difíciles de medir, de valorar, de entender sus consecuencias, etc. Muy fáciles de apropiar, muy fáciles de trivializar. Y se entremezclan con las creencias, ¿no? Claro. Y procesar ideas es muy costoso, entonces tendemos a procesar creencias más que ideas. Claro. Las creencias realmente no las pensamos, las suscribimos, ¿no? Ahora, contrario a lo que podría parecer la conversación, tienes un tono optimista en el libro, porque lo que haces es proponer un catálogo de posibles soluciones, ¿no? En cada caso, para la vivienda, para la educación, para la relación con Cataluña, pero luego algunas generales, ¿no? ¿Por qué no nos dices así las tres líneas de acción que tú le exigirías a la sociedad española sobre las que piense, reflexione y ejecute? Bueno, claro que es optimista porque, quiero decir, si el problema que tenemos es que simplemente no sabemos no sabemos bien lo que queremos, o mejor dicho, no sabemos cuáles son las consecuencias de lo que queremos. Desde el momento en que lo entendamos, pues es tan simple como entender un poquito mejor lo que tenemos y entonces, bueno, pues votaremos de forma más sensata. Lo cual no quiere decir votar a un partido u otro, sino que votaremos de forma más sensata y todos los partidos serán más sensatos, Claro. ¿no?
¿Cómo lo podemos conseguir? Antes mencionabas la educación. Yo no tengo mucha confianza en la educación, entre otras cosas quizá porque llevo toda la vida en educación. Y muchas veces es peor que la enfermedad, o sea, se acaba transformando en propaganda, en ideología, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro motivo, más de fondo incluso, porque la gente tiene incentivos, el ciudadano tiene incentivos para educarse, para ser economista, médico, lo que sea, que esto le da dinero, pero para resolver problemas públicos, no, porque primero va a afectar poco la decisión y cuando la afecte incluso va a tener que compartir los beneficios con todos los conciudadanos. Entonces, la única manera de informar al ciudadano tiene que ser automática, tiene que ser que no tenga otro remedio que informarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Europa, sobre todo, se le ha vendido a la gente un llamado estado del bienestar que, en alguna medida, quizá de algo de bienestar, a costa de minimizar el Estado de verdad, pero, desde luego, ocultándole cuáles son los costes. Lo que mencionabas de las pensiones. Ahora, tenemos usted muchas pensiones. Poco importa que con un nivel de deuda del demonio y que sus hijos y nietos se vayan a ver negros a pagar. O siga disfrutando usted, inquilino, de la vivienda y demás. Desaparece el mercado del alquiler y se queda la gente sin poder alquilar. Pero bueno, eso no lo vemos, eso ocurre mañana, y cuando ocurre mañana le echamos la culpa pues, a alguien que inventamos, que si los fondos buitre o lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente, que el ciudadano sea un poquito más racional? Hay un elemento muy fácil, que es dejando de esconder los costes de ese mal llamado estado de bienestar. Es decir, hacer que los impuestos sean más visibles. Que sepas lo que realmente estás pagando claro, por las hoy cosas. Tenemos cantidad de leyes que lo que hacen es esconder cuál es el coste de lo que pagamos, de lo que pagamos todos. Y después encima inventamos mitos. Mitos, no, es que si no hay bastantes recursos es por el fraude fiscal y no sé qué. Mentira. Este es el mito favorito de mucha izquierda. El favorito equivalente de mucha derecha es, no, es porque crean chiringuitos y no sé qué, o hay corrupción, o se compra el señorito, lo que sea. También. Está mal, pero es el chocolate del oro. Claro, es muy poco. Donde se va el dinero, básicamente, las menciones que decía, sueldos públicos y pensiones. Pensiones. Y tonterías tipo bonos de transporte. Claro, hagámoslo transparente. Entonces, hagámoslo transparente. ¿Qué pasa? Que hacemos muy transparente, bono de transporte, ese es muy transparente. Las pensiones también son muy transparentes. Y encima le enviamos una carta diciendo su pensión y lo que sea, ¿no? El gobierno vasco quiere que sea transparente para apuntarse a la transparencia. Pagarlo no, pero apuntarse a la transparencia de las pensiones sí, ¿no? Y todo así. Sin embargo, después, ¿qué tenemos? Pues que todos son retenciones. A la gente le enfada más tener que pagar 100 euros de cuota diferencial a pagar en el mes de junio que le hayan retenido 15.000 euros durante el año. Porque eso no lo ve. Eso no lo ve. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Tenemos incluso inventos absolutamente mentirosos desde el punto de vista económico, que es seguridad social a cargo del empleador. No, porque te lo retiene de tu salario. Vamos a ver, desde un punto de vista económico es impuesto al trabajo, punto. Así es lo que pagas. Tanto sea seguridad social pagado por uno o por otro. Así es. Entonces, date cuenta, en ese caso incluso tiene que estar dañando las relaciones laborales, porque si tú me contratas como empleado, yo estoy viendo pues 1.500 euros y tú estás pagando 2.000, o casi. O bastante más, de hecho, ¿no? Perdón, 3.000. Eso es. 3.000, entonces, pero claro, esa diferencia, si yo no soy consciente de que esa diferencia, que en realidad hay un tercero ahí. Que es el extractivo. Bueno, sí, bueno. ¿Qué es el Estado extractivo? ¿Qué es el extractivo? Es el Estado, pero claro, el Estado somos todos, en el sentido de que con ese dinero pues se están pagando las juergas del parador de Teruel, pero también las pensiones del abuelo no y las medicinas de la abuela. Si no tuviera que pedir prestado para completarlo, ¿no? Bueno, pero pedir prestado es simplemente, son impuestos a pagar en el futuro. Eso es, a través de intereses en el presente. Más los intereses y demás, pero son impuestos a pagar en el futuro. No son, o sea, podemos quedarnos con impuestos, da igual que sean hoy que mañana, ¿no? Claro. Aunque hay algunos colegas que dicen, no, si la deuda no se va a pagar nunca. Bueno,
Bueno, con ese Claro, este es criterio... otra de las excusas justificativas, que hay muchas, Claro. ¿no? La generación mejor preparada, la hucha de las pensiones, o sea, hay cantidad, o sea, ha proliferado en los últimos años las mentiras exitosas en términos de etiqueta, ¿no? Que se han vuelto populares y que todo el mundo repite como un mantra siendo falsas, ¿no? Sí. Y para luchar contra esto justamente está La culpa es nuestra, el libro de Benito Arrullada que te enseña a pensar a contracorriente. Benito, muchas gracias por esta maravillosa conversación. Gracias Y te a ti, quería hacer Ricardo. una última pregunta que hago a todos los invitados al programa, ya por fuera de la charla temática, y es que recomienden un libro a la audiencia que no puedan pasar por la vida sin haber leído. Bueno, yo, si me permites, y además los tengo muy frescos porque los has mencionado, y si me permites voy a hacer dos. Adelante. Hombre, Un mundo feliz, me imagino. Mundo Feliz y 1984. En realidad dos distopías terribles. Claro, ¿no? pero que es realmente, estamos viviéndolas. Pues nos quedamos con Huxley y con Orwell. Muchas gracias, Benito. Gracias.